Comparecer en este recinto debe ser entendido como el acto más transparente en el ejercicio público. Es rendir cuentas, dar la cara y hablar de frente a los ciudadanos, haciendo notar lo que se ha hecho bien, pues esa fue nuestra encomienda, pero sobre todo enmendar y admitir cuando se ha hecho mal. No podemos ser ajenos al correcto uso del poder público, anteponiendo en todo momento estar sujetos a la ley y al mandato ciudadano. Por ello, estamos aquí y en el Partido del Trabajo tenemos nuestras prioridades muy claras. Todo el poder al pueblo y como fracción parlamentaria ser útiles y eficaces para los ciudadanos que han creído en nosotros. De no hacerlo así, el propio origen desvirtúa el fin. Secretaria Rosario Robles, resulta toral hablar de frente y cara a cara a los y las mexicanas. Lejos de las cifras que pretenden ser alentadoras y que en muchas ocasiones no van conforme a la realidad de nuestro país, hay que hablarle a los ojos a cada padre y madre de familia que en muchas ocasiones no tenemos para llevar el sustento a nuestro hogar. Ser transparentes y decirles a miles de madres cabeceras de familia de nuestro país que su preocupación por no tener lo básico indispensable en su hogar no es verdad, ya que los números dicen que todo va muy bien y que el país está mejor que nunca. En nuestros andares por las comunidades, la realidad dista mucho, pero mucho de las burbujas y estadísticas que se presentan. En las pláticas durante los recorridos en las comunidades, el principal reclamo ha sido la enorme lejanía que existe entre el gobierno y los ciudadanos. Incluso se llega a percibir como dos clases distintas. Y entonces me pregunto, ciudadana secretaria, si la mal llamada cruzada contra el hambre y todos aquellos programas que adornan en la televisión como la salvación del país fueran reales y llegaran de manera eficaz a los hogares de las familias mexicanas, ¿por qué hay temor en lo básico? ¿Por qué los niveles de pobreza y rezago en nuestro país solo es alentador en las cifras que nos presentan y no en los bolsillos de los mexicanos? ¿Por qué los y las mexicanas se sienten abandonadas por su gobierno? Las respuestas con números grises no serán satisfactorias para la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo. Nosotros pedimos los hechos en nuestra comunidad, en nuestro país. Es ahí en donde, ciudadana secretaria, debemos mostrar las cifras. Y por ello es que le tomamos la palabra a que se vaya al recorrido por Puebla, Oaxaca y todos los lugares donde hubo sismos. Debemos mostrar las cifras y contrastarlas con la realidad, una realidad que en este momento tiene un gran signo de interrogación y que también es tema para el día de hoy, y nos referimos a los grandes cuestionamientos sobre el uso de los recursos públicos, pues no es ningún secreto su largo recorrido por la vida del sector público en el que ha estado envuelta en escándalos de corrupción desde que encabezó el gobierno del Distrito Federal primero, luego cuando encabezó el PRD y en cada uno de los cargos públicos por los que ha pasado desde entonces. Siempre la ha perseguido una estela constante de corrupción. Debemos ser muy claros y por ningún motivo le llamaremos la estafa maestra. Debemos ser responsables, tener ética y hablar con claridad. Insisto, poder hablar de frente a cada padre y madre de familia. Para esta fracción parlamentaria, este uso indebido de los recursos públicos no podemos llamarlo de otra forma, sino como la gran traición a los y a las mexicanas, como el gran pilar de la corrupción en el sexenio que termina este 1 de diciembre. Resulta inconcebible la manera en que los recursos de los y las mexicanas que con tanto esfuerzo se generan terminen en los bolsillos de unos cuantos. La propia Auditoría Superior de la Federación informó que de los 555 millones de pesos para repartir 500,000 paquetes de alimentos, solo se entregó el 7% de las despensas. En la cuenta pública del 2013 y 2014 se reportaron 10 convenios con 2 universidades por un monto de 2.224 millones que debían destinarse al tema más sentido de nuestro país, combatir la pobreza. El resto de dinero, poco más de 2,000 millones de pesos,
se lo entregaron a 20 empresas, mismas que se demostró el cúmulo de irregularidades que les impedirían recibir contratos públicos. 3 empresas fantasmas, catalogadas así por el Servicio de Administración Tributaria, 3 más que están bajo investigación del mismo SAT por presuntas operaciones irregulares. Por lo que, vuelvo a repetir, todo esto era dinero, termino, de la lucha contra el hambre y el rezago. Por lo que mi pregunta es la siguiente: ¿cuál fue el mayor progreso en esta secretaría que encabeza cuando existen pliegos de observaciones por la ASF en cuanto a las viviendas en Chiapas? De resultar ciertas las cuentas encontradas, ¿cuál sería su explicación? ¿Cuál fue el monto real de la que se lleva a las comunidades? Y si ese monto es real, ¿por qué las familias mexicanas Diputada, se ha agotado su tiempo. ¿Cuánto? Para dar respuesta, tiene la palabra la ciudadana Rosario Robles Berlanga, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, diputada. Le agradezco mucho su intervención, diputada Lisette Sánchez. Quiero decir que estoy aquí con mucho compromiso para poder rendir cuentas según lo mandata la Constitución. Rendir cuentas con relación a la glosa del 6º informe del presidente Enrique Peña Nieto, en la materia que a mí me corresponde encabezar, que es la relacionada con SEDATU. Reitero una vez más, Sedesol, bajo mi dirección, SEDATU, bajo mi mandato, no firmó un solo contrato con ninguna empresa de las que se ha mencionado. Sedesol y SEDATU firmaron convenios con universidades públicas y yo confío, porque vengo de una universidad pública, plenamente de nuestras universidades y de los procedimientos que llevaron a cabo. Porque las universidades, y aquí están las auditorías y los pliegos de observaciones que hizo la función pública, y ahí está lo que está investigando la Procuraduría General de la República, y ahí está lo que dice la misma Auditoría Superior de la Federación, son observaciones que se solventan. Y como ha señalado el propio Auditor Superior de la Federación, en ningún caso se hacen imputaciones personales, se observan hechos y serán las autoridades competentes las que determinen la responsabilidad administrativa, penal o resarcitoria, que son las que establece la ley. Yo, mientras tanto, sí quiero insistir en lo que se ha realizado de manera muy importante, que los recursos se han ejercido precisamente para quienes menos tienen. Los subsidios para la vivienda se entregaban a quienes tenían alrededor de 5 salarios mínimos. Con este gobierno se decidió que los subsidios tuvieran lo que deben de ser un carácter progresivo y no regresivo, que se entregaran a los que menos tienen, y por eso la tabla se estableció de 2.8 salarios mínimos para abajo. Pero además, de manera especial, los trabajadores que tienen un salario y medio reciben el subsidio mayor, casi la tercera parte del costo de su vivienda es obtenido a través de un subsidio que otorga el gobierno de la República. En un país en el que tenemos un registro único de vivienda, en donde Infonavit y Foviste tienen una cartera abierta, pública, y cada uno de esos trabajadores que han tenido o que tienen salarios menores a 2.8 puntos reciben un subsidio del gobierno de la República. Más de 4 millones de familias, y las cifras ahí están. Infonavit tiene 46 años, y en esta administración se ha entregado 1 de cada 3 casas. Es decir,
antes 100,000 casas al año, hoy 600,000 créditos originados por el Infonavit. En el caso del Foviste es lo mismo, pero no solo eso. Cuando se llegó al gobierno, Infonavit tenía un crédito de 400,000 pesos. Hoy Infonavit otorga un crédito de 1,700,000 pesos para que los trabajadores no sean expulsados de su ciudad y puedan seguir viviendo ahí donde trabajan. Y en el caso del Foviste tenemos el segundo crédito que permite que las familias que han mejorado y los trabajadores al servicio del Estado han mejorado su condición salarial puedan tener, en efecto, acceso a una mejor vivienda en la medida que se tiene este segundo crédito. Yo vuelvo a reiterar que yo misma he acudido a la Procuraduría General de la República. Yo misma le he insistido a la función pública que estudie mi evolución patrimonial, porque el que nada debe, nada teme. Y yo aquí estoy muy tranquila, porque el problema no son los medios, el problema es el trabajo. Lo que habla es el trabajo. Tiempo. Y ahí están millones de familias beneficiadas. Tiene la palabra la diputada Lisette Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para réplica. Llegar a este recinto, jurar bajo protesta de decir verdad ante la máxima representación ciudadana y darnos cifras, explicaciones que no van conforme a la realidad de nuestro país, es una clara falta de compromiso y de ética como servidor público. La fracción parlamentaria del Partido del Trabajo no se da por bien servida, pues en este recinto se debe hablar con la verdad y aquí hubo mucha falta de la misma. Los y las diputadas que estamos aquí sumados en este grito, en este llamado para terminar con la corrupción, no estamos ni cerca de estar satisfechos con lo que aquí se ha dicho. Esos datos alegres no resuelven los cientos de millones que se le robaron a las familias mexicanas. Las cifras alegres no resuelven la pobreza y la alta marginación. Por el contrario, las recrudecen y sobre todo dañan el tejido social. El daño que se le ha hecho a miles de familias mexicanas es irreparable, pero sabemos de sobra que estas viejas prácticas ya se terminaron y que no debemos permitir una vez más el robo del dinero de nuestras familias mexicanas. Ya no vamos a permitir que se pisoteen los derechos de los ciudadanos. Quien roba, que pague. Ya no podemos permitir tanta burla hacia nuestras familias. Nadie por encima de la ley. Respeto, honor, ética, justicia. Todo el poder al pueblo. Es cuanta, presidenta. Tiene la palabra la diputada.